Hola hermanos, sean bienvenidos al devocional del día de hoy. Y hoy estaremos explorando el capítulo 7 de Mateo, justamente la parte final de uno de los discursos más importantes que dio Jesús, el Sermón del Monte, el cual contiene la mayor colección de enseñanzas centradas en la buena noticia que el reino de Dios ha descendido aquí a la tierra. Y para comenzar sobre este capítulo, antes quiero ponerlos en breve contexto. Jesús desde el capítulo 5 en Mateo nos viene a introducir el reino de Dios y esto lo hace mediante la identidad que deben de tener las personas que forman parte de este reino. Nos dice que son 9 personas las bienaventuradas que van a poder ser parte de este reino y nos describe sus características que podemos ver agrupadas de tres en tres. Los primeros tres grupos son aquellos que no tienen poder humano, pero por eso mismo les hace acercarse más al reino de Dios. Sin embargo, hay que recordar que para Dios, nosotros sin su protección, sin su presencia, somos igual que estas personas, que no tenemos ninguna especie de poder. Y estos son los pobres en espíritu, los que lloran, los mansos. Luego el segundo grupo contiene a las personas que describen un cierto carácter del creyente. Y estos son los que tienen hambre y sed de justicia, los misericordiosos y los de limpio corazón. Finalmente, el tercer grupo nos va a presentar a los que sufren por esta causa, y que esta causa es el Evangelio, y son los pacificadores, los perseguidos a causa de la justicia y los incomprendidos, es decir, las personas que son rechazadas, calumniadas o burladas por seguir a Cristo. Y a todas estas personas les ha dado una identidad y les dice Jesús que son la sal de esta tierra. ¿Y qué es ser la sal de esta tierra? Pues nosotros sabemos que la sal preserva la comida, así también las personas somos la sal de esta tierra, debemos de preservar lo bueno, pero también nos dice que somos la luz de este mundo. Entonces estamos aquí para reflejar a Dios por medio de nuestro ejemplo hacia los demás, como una ciudad en lo alto que alumbra a todo aquel que pasa delante de ella. Y esto suena muy bonito, pero ¿cómo lo vamos a llevar a la práctica? ¿Cómo es que lo podemos vivir en nuestras vidas? Y para esto Jesús en este mismo sermón nos llama a tener un corazón transformado, que es más profundo que solamente seguir las leyes sin convicción. En resumen, esto nos llama a ejercer una justicia mayor. Y Jesús nos los ejemplifica a través de distintas enseñanzas en el Sermón del Monte, algunas sobre el enojo, el deseo, la fidelidad, la oración, el uso del dinero, el perdón, pero en específico el día de hoy nos vamos a centrar en las relaciones con los demás, que es la que viene en Mateo 7. Y para esto Jesús comienza claramente con algo. Y dice que no debemos de juzgar, pero ¿qué sí es lo que debemos de hacer? Y en el versículo 1 leemos, no juzguéis para que no seáis juzgados. Posteriormente, en el 3 nos dice qué es lo que debemos de hacer. ¿Por qué miras la paja en el ojo de tu hermano y no ves la viga en el tuyo? Aquí nos está llamando a autoexaminarnos, a antes de hacer un juicio nosotros, debemos de hacer una retrospección sincera sobre lo que verdaderamente tenemos en nuestro corazón, qué haríamos en la situación de la otra persona, si nosotros no estamos cayendo en ese mismo error que tanto estamos juzgando, si tal vez estamos en una posición de poder y nada más por eso es que estamos juzgando. No, primero lo que debemos de hacer es autoinspeccionarnos a nosotros mismos antes de emitir cualquier juicio. Este sería como el primer filtro. Y lo siguiente que leemos es en Mateo 7:6 que nos dice, no deis lo santo a los perros ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos. Y tal vez este versículo podría no sonar en contexto con lo que ya habíamos visto, pero que aquí se refiere con no dar las perlas a los cerdos. Si Jesús nos dijo que nosotros tenemos que ser la luz del mundo y también tenemos que ser la sal de esta tierra, tenemos que compartir su palabra. Bueno, esto no es un llamamiento para rechazar a las personas, más bien es un llamamiento para tener discernimiento, para actuar con sabiduría en el momento
y en el tiempo correcto. Nosotros tenemos la palabra de Dios, esta es la perla que se nos ha dado y nosotros la tenemos que entregar con el valor que debe de ser. Muchas personas no van a estar receptivas en algún momento a escuchar la palabra de Dios o tal vez no sea el lugar, el momento adecuado, las palabras adecuadas. Por eso nosotros debemos de tener ese discernimiento. Y este justamente es el segundo paso, tener este discernimiento, no entregar las perlas a los cerdos en el momento menos oportuno. ¿Y a qué nos lleva esto? Esto nos lleva justamente a la siguiente enseñanza, al siguiente paso, a tener dependencia de Dios, a pedirle este discernimiento, como lo leemos en Mateo 7:7, que nos dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Con esto Jesús nos está prometiendo que si nosotros tal vez no sabemos cómo llegar a estas personas, cuál es el discernimiento que debemos de tener, qué decirles, cómo actuar, cómo debemos de presentarnos ante ellas, pues justamente nosotros en oración pidiéndolo es como vamos a recibir ese discernimiento. Prácticamente vamos a recibir sabiduría para darle sabiduría a los demás. Y finalmente, llega el último paso y el más importante, ahora sí, ponerlo en práctica, tener una empatía. Y esto es la regla de oro, porque va muy relacionado a otra enseñanza que se nos dice, que es amar a tu prójimo como a ti mismo. Y lo leemos en Mateo 7:12, para que también lo vean ustedes. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Básicamente nos dice, en todo lo que queremos que nos hagan, también nosotros se los debemos de hacer a los demás. Si a nosotros nos van a corregir, si a nosotros nos van a enseñar algo, nosotros no queremos que nos los hagan con alguna frustración, con ira, tal vez apresurados, no. Más bien queremos que nos los hagan con amor, que nos muestren con paciencia, que verdaderamente se sienta ese consejo como el de un padre que le da a un hijo. Y esto es actuar con empatía, o saber que si nosotros estuviéramos recibiendo ese consejo, esa instrucción, ¿qué es lo que deberíamos de hacer? Y finalmente, ya para terminar el capítulo 7, Jesús nos enseña en este sermón del monte que qué es la justicia mayor y cómo esto pudo transformar nuestra identidad a través de todas las enseñanzas que se mencionan en el sermón. En este caso nosotros vimos la de las relaciones con los demás, pero esto nos llama a hacer una elección y justamente es lo que Cristo nos enseña a través de tres parábolas. Primero, la de las dos puertas, una estrecha, que es la salvación, y otra ancha, que es la perdición. Luego, a través de dos árboles, uno que da fruto bueno y otro que da fruto malo. Y finalmente, a través de dos cimientos, el de la roca y el de la arena. Y a este le daré lectura. En Mateo 7:24 al 27, el cual dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. En estos últimos versículos, Jesús nos está haciendo la invitación clara a su reino, pero también nos está diciendo que es tiempo de elección. Y aquí es cuando yo te voy a preguntar, ¿serás un ciudadano del reino de Dios o seguirás bajo el sistema de este mundo caído? Muchas bendiciones, hermano.